¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. La piel, de no rozarla con otra piel, se va agrietando. Los labios, de no rozarlos con otros labios, se van secando. Los ojos, de no mirarse con otros ojos, se van cerrando. El cuerpo, de no sentir otro cuerpo cerca, se va olvidando. El alma, de no entregarse con toda el alma, se va muriendo. Bertolt Brecht. ¿Qué más, Mauricio? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo has estado? Qué bonito ese poema de Bertolt Brecht. Excelente. Muy bonito y muy acorde para el tema del que hablaremos el día de hoy. Hombre, acerca de la sexualidad y otras curiosidades. Y otras curiosidades a través de nuestra historia. Mauro, pero es que el tema como tal de la sexualidad es tan importante, tan interesante, que creo que es transversal a todas las actividades del ser humano. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Sencillamente somos producto de una relación sexual. Tú y yo estamos aquí por eso. Así es. Y los que nos están escuchando también, porque algún día sus padres tuvieron una relación sexual y ahí están. Entonces, la sexualidad es, Mauro, tan poderosa que crea vida. ¿Cómo te parece? Crea vida. La sexualidad es la percepción, Mauricio, que tenemos los hombres y las mujeres de nosotros mismos. De tener en cuenta las diferencias físicas que se presentan a lo largo de nuestra vida, el impulso o el deseo sexual y la atracción física. Es decir, que la sexualidad incluye a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras relaciones con los y las demás. Es una fuerza totalmente es una fuerza creadora, es algo que involucra todo lo que somos. Y importante lo que dice Raúl, porque es que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando únicamente de genitales. No estamos hablando de genitalidad. La genitalidad tiene que ver con la sexualidad, pero la sexualidad es algo más completo, más complejo. Mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más lleno de matices. Bueno, Mauro, entonces el tema de hoy, que es la sexualidad en la antigüedad y otras curiosidades, pues yo quisiera que empezáramos mirando lo que era la prostitución en Atenas. Entonces, cuando nos ubicamos en Atenas, en la antigua Atenas, era legal la prostitución y estaba regulada por el Estado. Imagínate, estaba regulada por el Estado. Estamos hablando que esto se dio durante un periodo de la Grecia arcaica, que fue más o menos entre el 800 al 479 a.C. Y era regulada por un legislador llamado Solón. Este señor vivió más o menos en el año 630 a 560 a.C. Él, Solón, instituyó los burdeles, y estos burdeles lo que hacían era que le pagaban impuestos al Estado, y esta política de burdeles que pagaban impuestos al Estado continuó hasta la época de la griega clásica. Entonces tú sabes que cuando hablamos de la griega clásica que hablamos de Platón, que hablamos de Sócrates, que hablamos de Homero y de toda esa riqueza que nos dejó cultural la griega clásica, pues aún allí en ese tiempo todavía existía los burdeles, la prostitución, y era bien vista por el Estado, puesto que les rendía pues tributos pagando impuestos. Bueno, era una actividad comercial regulada que generaba impuestos y era aceptada en esta sociedad griega entonces. Era aceptada, como lo dices, pagaba esos impuestos. ¿Pero era bien vista? Bueno, ahí vamos a mirar algo. La prostitución, no me vas a creer, Mauro, cumplía un papel de protección a la institución familiar. Parece gracioso, pero era así. Sí. Mira que la prostitución como institución o instituida por el Estado, o digámoslo aceptada por el Estado, pues lo que hacía era proteger la institución familiar, ya que los protegía del adulterio y de
que el hombre, cabeza de familia, no fuera a mirar ni tener relaciones con la esposa de su vecino ni con la hija de su vecino. Entonces esto servía, la prostitución servía para proteger la castidad de las esposas de los hombres libres. Bueno, cuando hablo de hombre libre hay que tener en cuenta algo, Mauricio y oyentes, y es que Grecia, más precisamente Atenas, hablemos de Atenas. En Atenas se hablaba de hombres libres, ¿no es cierto? Se hablaba de extranjeros y se hablaba de esclavos. O sea, migración, migrantes que vivían allí. Extranjeros que llegaban sí, y vivían en Atenas. Entonces, la mayoría de personas que se prostituían eran esclavos y esclavas. Bien interesante lo que acabas de decir. Y hace rato que socializábamos el podcast y acerca de lo que estamos conversando, Raúl, hablamos de unas cifras bien interesantes. Hablamos de unas cifras de... Te las voy a decir. De población, de extranjeros, y de esclavos. Bueno, eso a mí me llamó poderosamente la atención. Estamos hablando de un censo que se hizo en el siglo IV antes de Cristo. Uh-huh. Entonces se habla de lo siguiente, que habían 21.000 ciudadanos griegos o de Atenas. O atenienses, sí. 10.000 extranjeros y 400.000 esclavos. Así se componía el censo de Atenas, Increíble. de esta ciudad. Qué tremendo, increíble. Dato súper curioso el que acabas de decir, increíble, que una población se caracterice en sus números de esa manera. 400.000 esclavos. Me hablas de 21.000 ciudadanos libres. 10.000 extranjeros. 10.000 extranjeros y 400.000 esclavos. Entonces, dentro de esos 400.000 esclavos era donde se daban tanto, pues más que todo en mujeres y también en hombres, la prostitución. Bueno, mira, qué interesante lo que decías y el papel que cumplía la prostitución con respecto a lo que hablabas de la familia y de guardar la castidad de las señoras que eran las esposas de los hombres libres, ¿cierto? En este caso me imagino que eran los ciudadanos. Esos 21.000 ciudadanos de Atenas, ¿cierto? Y qué interesante porque planteabas que esto le permitía a los hombres que no se fijaran en la mujer del vecino. Para no caer en adulterio. Para no caer en adulterio o en sus hijas. Entonces decían, vea, aquí hay una gran oferta para que ustedes dispongan de esta oferta y no se pongan a hacer lo que les está prohibido. Exacto, así ¿Qué pasaba era. entonces con las esposas, estas señoras, mejor dicho, las catedrales, como dicen por ahí coloquialmente, Raúl? Interesante contextualizar a nuestros oyentes referente a eso, porque me pareció también muy tremendo lo que me comentabas. Estas mujeres, como lo acabas de expresar, eran mujeres que manejaban una castidad y eran las mujeres de casa, las que se quedaban cuidando los hijos y cuidando del hogar, ¿no es cierto? Y atendiendo a su esposo. Resulta que no se tenía permitido en aquel tiempo a las mujeres casadas frecuentar sitios públicos como el teatro, como los Juegos Olímpicos. Las mujeres casadas no tenían ese permiso, tanto de sus esposos como del Estado, para que frecuentaran estos espacios, pero pasaba distinto con las prostitutas. Y ahí reconocemos, Mauro, y entramos y obviamente supongo que con extranjeras. Más que todo eran esclavas. Y aún inclusive había unas pues pocas... me refiero que era distinto el trato. El trato y los derechos que tenían estas Sí. personas. De pronto había... Era la mujer de casa. De pronto, curiosamente, tenían más libertad las extranjeras, obviamente, porque no estaban sometidas a las leyes de Atenas. Y las esclavas probablemente de una manera muy curiosa tenían algunas libertades más que las más libertad en el sentido que tú dices de estar de poder estar en sitios públicos, claro. Y esto, ¿cierto? Porque de hecho suena que era una vida muy aburrida para una mujer de casa. Pero es que ahí es donde entra un tema que a mí me parece llamativo y que de pronto se desconoce de la cultura griega. Y es que se habla que la sociedad griega tenía una tendencia a la homosociabilidad. Homosociabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que a los hombres
hacían su vida con hombres y sus temas y sus cosas con hombres, y las mujeres con mujeres. Este es el baño de niñas y este es el baño Exacto, de niños. y habían actividades que solamente eran para varones y que hacían entre hombres este tipo de cosas, de ir al gimnasio, de todo esto, porque tú sabes que cuando iban al gimnasio no es como ahora que vos vas con tu ropa deportiva, sino que eran desnudos. Estaban de aceite y bueno, y en los gimnasios los hombres eran desnudos. Estos sitios públicos, muchos sitios públicos eran frecuentados solamente por hombres y las mujeres tenían sus espacios para actividades con mujeres. Entonces estamos hablando de un término que, bueno, hablemos de un sabías que la homosociabilidad es eso. Las actividades que los hombres hacen con hombres y las actividades que las mujeres hacen con mujeres. Bien, había esa división. bien Pero entonces, bueno, interesante. Mauro, hablando de la prostitución, entonces podemos identificar dos clases de prostitución en la antigua Grecia, más precisamente en Atenas. Y es que habían unas prostitutas que eran, digámoslo, sencillas, de bajo precio, que muchas personas podían acceder a ellas, y eran llamadas las pornai, que eran prostitutas corrientes. De ahí viene el término porno. Sí, pornai. Y ahí aparecen en escena las etairas. Las etairas no eran simples prostitutas como las pornai, eran unas mujeres cultas y libres. Mira la diferencia, es bien Mauro. interesante. Ya no eran esclavas, eran mujeres libres, eran mujeres cultas. Entonces, ¿qué pasaba con las etairas? Eran mujeres educadas que recitaban poemas, bailaban, cantaban y solían tener pocos clientes porque eran muy exclusivas. Sabían inclusive también de filosofía. De hecho, hay algunos registros de mujeres de estas que Muy sobresalientes. Sobresalientes. Bueno, Mauro, y mira. cumplieron un rol importante en algunos personajes relevantes de la historia. Sí, eso ¿no? lo vamos a ver, pero mira, los servicios de estas mujeres etairas incluían la conversación, o sea, eran como unas damas de compañía, la danza, la música y la estimulación intelectual, porque como te decía ahora, también sabían de filosofía y ellas llevaban, curiosamente, unos peinados enrevesados que eran los peinados que utilizaban las mujeres de clase alta. Además, ellas tenían unas prendas en contraste con el resto de las mujeres que eran transparentes, ya que las demás mujeres vestían con vestidos de lino, ellas tenían unas prendas que eran transparentes, que dejaban evidenciar pues sus formas sensuales y sus curvas, aparte de su capacidad intelectual. Entonces estas mujeres, como te decía ahora, solían tener pocos clientes porque los clientes que tenían eran clientes con bastante poder adquisitivo o con dinero. Entonces, pues probablemente uno solo de estos clientes era suficiente para el pago que recibían, claro. para tener una remuneración enorme, sí. Y como ahora lo expresabas, algunos historiadores las describen como mujeres que ofrecían servicios de acompañamiento a los hombres y podían amenizar fiestas masculinas. Mira, como las mujeres casadas no podían ir a estos espacios, esas etairas sí podían ir y ellas amenizaban esas fiestas masculinas con sus dotes musicales, porque ellas también tocaban un instrumento que llamaba el aulos, que era como una especie de flauta. Cantaban, bailaban y aparte de eso tenían conversaciones bien interesantes. Entonces, estas mujeres eran unas prostitutas muy cotizadas y se dice que la sociedad griega tenía una tendencia, como te decía yo ahora, a separar las actividades que hacían los hombres y las actividades que hacían las mujeres, pero entonces estas etairas sí podían ir a estos espacios de actividades masculinas y amenizar esos encuentros, esos lugares donde los hombres iban a compartir alguna fiesta, alguna actividad recreativa. ¿Y encontraste algún registro De tairas importantes? Mira, está Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto fue amante de Pericles, que este señor era un estadista, pues. Pericles, un hombre importante en la Atenas clásica. Se dice que Pericles mantuvo una relación estrecha con Aspasia durante muchos años, tanto así que Pericles se divorció de su esposa y aunque no pudo casarse, curiosamente, con Aspasia por una ley que él mismo había sacado, tuvieron varios hijos y vivieron juntos hasta la muerte del estadista Pericles. Esta Aspasia de Mileto, bien interesante. Y esta otra, Mauricio, otra etaira muy sobresaliente, muy conocida y muy famosa, que fue Friné. Era amante del afamado escultor clásico ático Praxíteles. Este Praxíteles cuenta la leyenda que sirvió
Friné sirvió de modelo para que este artista esculpiera la famosa Afrodita, que es una escultura pues bien famosa, que han hecho muchas versiones durante varias épocas. Eso fue inspirado en el cuerpo de Friné, una hetaira. Y demás que era bien bonita esta mujer, ¿no? Según la escultura. Bonita e inteligente. ¿Sabes qué me llama la atención aquí cuando hablas de precisamente de la escultura y de cómo esta señora, esta mujer, esta Hetaira. Etaida, sirvió de modelo Para esa escultura. Para esa escultura. Me llama la atención algo y es que, mira, si te fijas en la historia, en los conceptos de belleza, han ido cambiando mucho a través de la historia. Claro. En un momento en que las mujeres que eran más bien rústicas, Eso es como en la Edad Media o era como el Renacimiento, concepto algo así. ideal de belleza. Sin embargo, los griegos sí tenían unas medidas estándares que desarrollaron. concepto de belleza, Un concepto bien interesante, unas medidas y que no las tomaron así como a la ligera, fue algo bien analizado. Sí, apostándole como a algo de perfección, pero bueno. Y habías oído hablar acerca de todo este rol de la sexualidad y la prostitución en la antigua Roma. Bueno, pasemos a lo que era la prostitución en la antigua Roma. Bien interesante. Imagínate que se encuentran registros, Raúl, Ajá. de que fue una época bastante erótica, donde tuvimos la presencia de 3 emperadores que de alguna manera impulsaron, Sí. se podría decir que un fuerte libertinaje referente a lo que fue la sexualidad y la prostitución. Hablamos de Calígula, uno de ellos, de Nerón Y de Tiberio, creo y de Tiberio, que en este caso sería el primero. Tiberio era este que al parecer era un hombre bastante depravado, un hombre que llevaba por allá a un jardín y a unas piscinas unos niños adolescentes y les llamaba mis pececitos. Los pececillos. Y los lanzaba por un abismo, al parecer. Este hombre fue... Sí, después de que se complacía con ellos, los eliminaba de esa manera. Bueno, fue un hombre bastante perturbado. Este señor fue precedido por Calígula, quien a su vez tuvo la osadía, Raúl, de prostituir a las esposas de los senadores y de las mujeres de los hombres de alta sociedad. Y al parecer hacían muy bien esta labor estas mujeres y como que les gustaba, pues no a todas, pero algunas de ellas, según historiadores. Finalizamos con Nerón, que también tuvo una cuota bastante fuerte referente a lo que fue este asunto de la prostitución en la antigua Roma, y finalmente este señor fue el que prendió a Roma, ¿no? Que la encendió. Pero mira, Raúl, que pasa algo bien interesante. Aquí se genera una industria referente a todo lo que es la prostitución, una industria que no tiene nada que envidiarle a la industria actual. Esto generaba toneladas de recursos para el Estado. Y eran, Raúl, los hombres de más alta sociedad y los que ocupaban los cargos públicos más importantes, quienes detrás de bambalinas dirigían toda esta industria y todo este poder referente a la prostitución. Solo que ellos, la prostitución no era muy bien vista, entonces ellos no querían ser vinculados con toda esta industria como tal, pero pasaban cosas muy tremendas. Por ejemplo, las mujeres no tenían, las que se dedicaban a la prostitución, no tenían derecho a determinado color en sus prendas. Tenían un carné que se les asignaba durante toda su vida, y quienes ocupaban en la mayoría la prostitución eran las esclavas. No era una vida de pronto muy, muy simpática. Sin embargo, Raúl, la prostituta que menos cobraba podía estar ganándose 3, 4 o 5 veces más de lo que se ganaba un obrero común. Un obrero promedio. Pero bueno, hay que entender que también ahí en la antigua Roma la prostitución también paga impuestos al Estado. Claro, eso lo impone Calígula. Bueno, Tiberio era depravado. Es conocido como uno de los emperadores depravados, sádico. Con lo que hacía con los pececillos y los banquetes que hacía cosas terribles que no vamos a entrar aquí en detalles. Uh-huh. Pero igual, uno de los emperadores que es
señalado como el que prostituyó a las esposas de los senadores es Calígula. Es que Calígula Hacía unas bacanales, inclusive cobraba la entrada cualquiera que es que tuviera Raúl dinero, Calígula, podía hacerlo. Y él acostarse era con- sobrino era sobrino de Tiberio. de Tiberio, claro. Ujú. Él precede Ujú. a Tiberio. Pero lo que No, es dices que de es hecho, cierto. no es que preceda, él lo mata. Con un general que él tiene, lo que hace es que Tiberio está enfermo, pero lo mata este general para que quede Calígula como emperador. Y se Es montó, una cosa perversa. se montó un tipo bien fregado, Claro. hermano, a dirigir ese imperio, perdón. Pero mira, lo que tú dices referente a esos bacanales que hacía, que eran impresionantes, este hombre creo que tiene toda una puesta en escena y es como una especie de circo, es un teatro impresionante y allí es donde prostituye a las Esposas de los senadores. de Bueno, los hay senadores. algo interesante en eso que nosotros aquí recomendamos libros y películas. Hay una película de Calígula, pero no sé si recomendarla porque esa es llamada la película pornográfica más costosa de la historia. Es una película que trata de ser histórica, pero tiene un alto contenido sexual. Como finalizando la película, de todas esas actividades sexuales que tenían estos emperadores y todos los excesos y las perversiones que tenían. Ya queda para criterio de cada cual si quiere ver la película. Se llama Calígula y es de más o menos de 1979. Es bastante fuerte. Pero bueno, Mauro, sigamos entonces. ¿Tiene algo más que comentar acerca de la prostitución y la vida sexual en la antigua Roma? Sí, Raúl, porque es que Pompeya. fue una época muy rica. ¿Rica? ¿En qué sentido? Rica en el tema en el que estamos Ah, hablando. Como tal. bueno, hay que aclarar. Fue una época en la que tenemos una cantidad de datos impresionantes. Pero mira lo que pasa. Después de todos estos emperadores, finalizamos con Nerón. El emperador que ocupa el lugar después de Nerón quiere cambiarle la cara a Roma y empieza a generar una cantidad de políticas, de normas, y aparte de eso empieza a mandar a pintar las fachadas, Raúl. Resulta que Roma y todo el imperio era muy erótico, había una iconografía referente a todo lo que era la sexualidad. Unos frescos afuera de las casas. Habían muchas cosas que hacían referencia a la sexualidad, pero pasó algo con Pompeya. Curiosamente, en la época Pompeya es abatida por la erupción de un volcán. El Vesubio. Este volcán tapa por completo esta ciudad con cenizas y pues bueno, finalmente no logran llegar a borrar toda esta iconografía de la que te estoy hablando y es allí en Pompeya donde los arqueólogos encuentran una gran cantidad de frescos y pinturas que pueden permitirnos saber cómo era esa actividad sexual en la época de la antigua Roma. Sí, creo que habían casas que tenían frescos, por ejemplo, donde estaba pintado Priapo. Priapo era uno de los dioses de la fertilidad que era pintado con un órgano genital bastante desproporcionado. También habían unas representaciones Habían unos faunos. y habían representaciones que ocupaban mucho a Hércules mientras estaba haciendo sus trabajos y cuando descansaba de esos trabajos descansaba teniendo relaciones sexuales y esto era representado a través de frescos. Bueno, ahí está la sexualidad, el erotismo y la prostitución en la antigua Roma, pero ahí pasamos a la Edad Media. Una edad difícil. Tremenda la Edad Media, Raúl, tremenda. Una época muy difícil. Complicadísima, una época donde fue la humanidad castigada con plagas, con guerras, con hambrunas. Recuerdo que hablábamos en un episodio pasado acerca de los cuentos de hadas, sí. y de cómo nos referíamos a Hansel y Gretel, que es más o menos un cuento ambientado en aquel momento de la historia. De la Edad Media. De la Edad Media. Hermano, todo era complicado en esta edad de la humanidad. ¿Y qué pasaba con la sexualidad en este momento? Mauro, vea, y oyentes, la sexualidad era algo que para todos era malo. O sea, la iglesia, ahí entra el cristianismo y la iglesia católica más precisamente, entra a cuestionar la sexualidad y a ponerle un sello como de pecaminoso. Entonces, tener relaciones sexuales, si no era con un propósito de reproducción, era pecado. Pero terrible. Mira, otra cosa.
habían unas poses en el momento de tener la intimidad o las artes amatorias Ajá. que eran pecaminosas. Entonces existía solamente la posición del misionero, que esa era... Era la única permitida. Sí, porque de resto cualquier otra variación o cualquier otra expresión o manifestación sexual o genital era tenida como algo pecaminoso, todo era prohibido. Había unos días que sí podían tener relaciones, otros no. Si se tenía relaciones era estrictamente para procrearse. Entonces imagínate unos varones célibes, que eran los padres de la iglesia, dictando unas normas de tipo de conducta sexual a unas personas casadas, donde estos hombres eran célibes. Entonces, ¿qué autoridad tenían para poder hablar de sexualidad de una manera amplia, de una manera que fuera realmente La adecuada, adecuada? Así es. pues yo creo, hombre, fue fue una historia, una edad muy terrible, la época Compleja y la difícil. Edad Media, complicadísima, porque como te digo, fue una época donde la humanidad fue golpeada por un millón de cosas y lo único que probablemente podían tener para disfrutar también les era prohibido. Claro, y era visto como algo pecaminoso. Algo pecaminoso, y pues obvio, lo dan estos varones que pues no tenían la oportunidad de disfrutar de esos placeres, entonces si no lo disfrutamos nosotros, pues entonces ellos tampoco. Pero aún así existía y ha existido siempre, Mauro, la prostitución. Qué tremendo. ¿Sabes tú de dónde viene la palabra ramera? No, ¿de dónde? Bueno, en la Edad Media se habla de que en Inglaterra y en otros países de Europa, en la Edad Media, en las casas o en las tabernas donde había mujeres que ofrecían servicios sexuales, para identificar ese lugar, afuera ponían un ramo de flores colgando. Entonces los parroquianos o las personas que estaban buscando ese tipo de servicios, cuando veían que fuera de una casa o de una taberna había un ramo de flores, sabían que ahí había mujeres que ofrecían sus servicios sexuales, y entonces a estas mujeres las fueron llamando por defecto rameras. Qué interesante. Por asociación más que todo del ramo que colgaba afuera, entonces ya les decían rameras. No, Raúl, ese tema está realmente bastante interesante y tenemos una cantidad de cosas que hemos venido descubriendo, pero ¿sabes qué? Te invito a que nos tomemos un cafecito. Hágale, tomémonos el café. Listo, café, Bueno, Mauro, mano, entonces continuamos. Pero mira, hay un tema que es bien importante, y es que en la antigüedad hubo una especie de prostitución sagrada. ¿Sabías eso? Hombre, sí había escuchado acerca del tema, me parece bien interesante porque, como veníamos hablando hace un momento, se habla de cómo la sexualidad ha venido muy de la mano con la religión y que haya una especie de sexualidad sagrada. Me parece algo bien interesante. Háblame un poquito al respecto. Una prostitución sagrada, y es que se habla desde la época más remota de la antigüedad. Se ha llamado, abramos unas comillas, se ha llamado prostitución sagrada, y se dio en diversas culturas y en creencias. O sea, casi todas están relacionadas con el culto a la diosa madre o a los ritos de fertilidad, que coincidían con las épocas de siembra, de la cosecha, del apareamiento del ganado. Entonces también hubo momentos señalados en los que se gozaba de entera libertad y promiscuidad en las relaciones sexuales. Habían como ciertos cultos que permitían que la gente fuera a estos templos donde se veneraba, como te expresaba ahora, la diosa madre, o se veneraba pues a la fertilidad, y allí habían unas mujeres que prestaban servicio a aquellos que iban a hacer la ofrenda a esta diosa, y pues tenían relaciones sexuales y estaban cumpliendo con un mandato que era el servir a este templo y a estas diosas de la fertilidad. Entonces, por ahí hay un relato de un historiador, algunos lo aceptan Heródoto. muy bien, otros no mucho. Ha tenido críticas de algunos historiógrafos, pero lo que habla de Heródoto es que él pudo evidenciar que en Mesopotamia había un templo a la diosa Milita, que en otra cultura es Venus y en otra cultura es Afrodita, ¿cierto? Hablando de los griegos y de los romanos. Pero es la misma diosa del amor, es la misma diosa de la fertilidad, Milita. Entonces dice Heródoto en su libro de historia, creo que es el 199, Heródoto dice que estuvo en un templo en Mesopotamia donde
todas las mujeres en su vida debían de prestar servicio a este templo. Estas mujeres llegaban, se sentaban en... O sea, las mujeres de ese lugar. Sí, esa se región. sentaban de esa región, se sentaban en el templo, esperaban que llegara algún peregrino que iba a ofrendar a esta diosa Milita, les arrojaba una moneda en la falda, una moneda de plata. Cuando le arrojaba la moneda de plata, la mujer se paraba y se iba a los aposentos con este hombre a tener relaciones sexuales. Una vez que lo hacía, ya podía regresar a la casa. Y, ya no, prestó podía, su y no servicio. podía negarse, fuese quien fuese. Fuese la persona que fuera que le arrojaba la moneda de plata, debía estar con él sexualmente. Dice Herodoto que las mujeres que eran bonitas y agraciadas pues iban rápido del templo, pero llega a decir él que hubo mujeres que demoraron hasta 2 años para irse del templo porque no eran tan bonitas, entonces no les daban la moneda de plata, no tenían la relación sexual con el peregrino y hasta que no lo hicieran no se podía regresar a la casa. Eso es un relato que está documentado en uno de los libros de Herodoto, un gran historiador pues judío. Bien interesante lo que dices acerca de esto de la sexualidad, la prostitución y la sexualidad sagrada, porque es que se ve, Raúl, no solamente en Grecia, en Roma, sino que también lo podemos ver En la India. En la India, en la cultura egipcia también, incluso aquí en Sudamérica, rituales de fertilidad, donde aquí escuché de los jóvenes que eran conducidos a que se masturbaran y ese semen fuera esparcido en la tierra para que esto garantizara una buena cosecha. Pero se habla también de que el faraón se masturbaba en el Nilo. El río Nilo. Y esto también, al parecer... Son rituales que hacían alusión a la fertilidad. A la fertilidad. Y son muy antiguos. Y son muy antiguos, como lo dices, ¿cierto? Pero sabes que se me escapaba ahorita algo, Raúl, de Roma, para que continuemos. Rápidamente este datico. ¿Sabías que dentro de todo esto que se vivió en la antigua Roma, llegaron a tener, Raúl, unas habitaciones especiales, aquellos que eran de la más alta élite, donde se encontraban allí y hacían intercambios de pareja, pero le permitían a algunas personas por medio de una ventanita ver lo que estaba pasando. Y eso lo creemos que se está dando apenas ahora, pero mira que sociedades como la griega y como la romana han tenido una libertad extrema, diría yo, en el aspecto sexual y nos damos cuenta ahora por registros, Raúl, históricos. Y bien interesante esto, y es que no sé si encontraste algo al respecto, pero sí logré encontrar que en la antigua Roma hubo registros de hombres prostitutos y mujeres que tenían determinadas especializaciones como tal. En el caso de Grecia, ¿lograste algún registro de hombres que ejercían la prostitución? Tanto las mujeres como hombres esclavos se prostituían, ¿no es cierto? De acuerdo al gusto. Y ahí estaban casi siempre, tanto en Grecia como en la antigua Roma, estos lupanares, estos burdeles, estaban casi siempre cerca de los baños públicos y algunos templos. Pero entonces estamos mirando, Mauro, acerca de la prostitución sagrada, pasamos a la Edad Media y hay un tema... Hay algo que me llama mucho la atención. Muy interesante, que uno piensa que no es cierto, pero... Esto se llama, permíteme, porque es que esto lo tenía acá, Raúl, y quería preguntártelo. Hermano, esto se llama matelotaje. Qué cosa tan interesante. ¿Qué era el matelotaje? Bueno, resulta, Mauro, que el matelotaje era el matrimonio que se daba entre piratas, entre hombres piratas, personas del mismo sexo, se casaban en estos barcos piratas. Esto es increíble. Vamos a pensar nosotros que dos hombres que los tenemos en nuestro el ideal que tenemos de piratas. Imaginario también. El imaginario es de hombres rudos, barbados, fuertes, con un parche en el ojo. Vos te imaginas los piratas del Caribe, la película. Sí, o sea, uno se imagina dos tipos bravísimos, fuertísimos, rudos. Y resulta que estos dos estos hombres se casaban. Mira, estamos hablando del matelotaje, que era el matrimonio entre dos piratas. Por lo general era un pirata adulto maduro, se casaba con un pirata más joven. Entonces, esto era legal.
Esto se daba bajo un contrato legal y era aceptado por toda la tripulación. Dos hombres se unían sus patrimonios de forma permanente, luchaban juntos en el mar y se cuidaban mutuamente cuando alguno de los dos caía enfermo, imagínate. Y a veces se expresaba por medio de un documento que certificaba que en caso de muerte de alguno de los dos, el otro heredaría todos los bienes maritales de su compañero. Este tipo de matrimonio legal entre hombres y más precisamente, Mauro, entre piratas, se dio en 2 siglos, entre el siglo XVI y el siglo XVII. Imagínate en ese tiempo qué iban a pensar, que iba a pensar uno que en ese tiempo se daban ya matrimonios igualitarios, matrimonios entre hombres legalmente reconocidos y sobre todo en este gremio o en este tipo de personajes que eran los piratas, que por permanecer tanto tiempo en alta mar, que a veces duraban hasta 1 o 2 años, pues se daban ese tipo de uniones, de matrimonios, y era bien visto. Se dio mucho en Francia, se dio creo que también en Inglaterra, y donde habían piratas. A mí me parece bien interesante eso que dices de los piratas, porque esto nos da otra visión que tal vez nos han querido ocultar, y es que la palabra pirata y lo que representaban los piratas como tal era como libertad, como dediquémonos a vivir libres y hacer cosas completamente distintas. Pero también pillaje. Sí. Sí, eran Sí. ladrones. Sí, también pillaje, como lo dices, pero mira cómo tenían también un progresismo bastante elevado referente, Pues mira, imagínate referente a la época. ese tipo de matrimonio. Mira, otro tema, porque vamos dándole como ya un cierre a este capítulo, es que en la antigüedad también, como curiosidad en la vida sexual, era que se daba la poliginia y la poliandría. ¿Vos sabes qué es eso? Ilústrame. Bueno, la poliginia era cuando un varón tenía varias mujeres o varias esposas. Y la poliandría era cuando una mujer tiene varios hombres. Esto es muy curioso y se daba de pronto, y tenemos registros de pronto desde la época bíblica, de tiempos bíblicos, Edad Media, por ejemplo, reyes y estos tipos patriarcas que tenían no solamente esposas, sino concubinas, pero mira que también se dio el caso de la poliandría, que es una mujer con varios esposos, y hay unos casos muy cercanos acá en la Amazonía, tanto brasilera, no sé si colombiana también o peruana, pero en la Amazonía hay una especie de poliandría en una tribu, donde una mujer tiene 3, 4 maridos, uno que sale a trabajar, el otro que le cuida a los hijos, el otro que recoge leña y que mantiene la casa, y los 3 viven con su esposa como toda una buena familia, y esta mujer pues tiene sus 3 esposos que le sirven para sus necesidades. ¿Y entonces ella qué hace? Ella que hace estar en la casa tranquila. Se dedica a amarlos a los 3. Esa es la poliandría. Qué interesante. Bueno, Mauro, la sexualidad como tal me parece que es una fuerza poderosa. Y para irle dando ya como forma a este asunto e ir cerrando las curiosidades que vimos desde la antigua Grecia, Roma, Edad Media, y todos estos casos tan interesantes que a veces no conocíamos o que ahora nos parecerían muy modernos, pero mira que de la antigüedad se daba. Me gustaría como modo de conclusión mirar lo que dice Michel Foucault, y Michel Foucault dice que estamos en una sociedad del sexo, o mejor de la sexualidad. Entonces él dice que nuestra sociedad y los mecanismos de poder se dirigen al sexo, al cuerpo, a la vida, a lo que hace proliferar tanto salud, progenitura, raza, porvenir de la especie, vitalidad del cuerpo social. El poder habla de sexualidad. Mira el concepto que tiene Michel Foucault de la fuerza que tiene la sexualidad. Y hay algo que me llama mucho la atención, ya ubicándonos en nuestro tiempo, y es que la sexualización se está dando. Tú sabes que la sexualización, Mauro, consiste en una visión de instrumentalizar a las personas, y es muy delicado porque se está dando con los adolescentes, y es tomarlos como instrumentos, ¿no es cierto?, como un objeto de uso sexual, tanto la mujer también, y se deja a un lado su dignidad, otros aspectos y características que pudieran determinar más a fondo lo que es un ser humano, lo que es una mujer. Entonces está la sexualización, estamos en una sociedad muy sexualizada, Sí, muy erotizada. lo vemos por toda parte. Exacto, donde el sexo
se ha Lo vemos deshumanizado. Total, lo vemos en la música, lo vemos en las campañas publicitarias. Todo tiene que ver con la sexualidad. Mauro, pero es que yo me preguntaba, y yo sé que muchos se preguntan, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Resulta que... Aparte de que es muy bueno. Sí, pero ¿por qué nos parece bueno? Y es que en las fases de la respuesta sexual, cuando dos personas están teniendo ese encuentro íntimo, pues se liberan muchas hormonas, diferentes hormonas. Entonces imagínate que se libera, en un encuentro sexual se libera la serotonina y la prolactina. ¿Qué hacen estas hormonas? Provocan la relajación en la persona. Pero fuera de eso también se segregan otras hormonas como es la noradrenalina, que produce vitalidad y una sensación como de energía. Pero también se produce otra hormona que es la oxitocina, que genera vínculo emocional y amor. Y finalmente también se segrega dopamina, que provoca la sensación de placer. Aparte de eso, también se pone en función lo que es el sistema simpático y parasimpático. Entonces mira todo lo que mueve un encuentro sexual, y por eso puede generar como tanto placer y llegar a un punto donde lo que hablamos ahora, que decía Michel Foucault, y lo que te estaba comentando de que se va perdiendo ese sentido profundo de la sexualidad para volverse una sociedad muy sexualizada, muy erotizada. Entonces ahí es donde yo pienso, y te invitaría, y invito a los oyentes a que vayamos a Reinel María Rilke. ¿Quién era Reinel María Rilke? Un poeta interesantísimo, muy profundo, y quise sacar unos extractos de la Cartas a un joven poeta, y lo que dice Rilke es que el sexo es arduo en el sentido de la dificultad para la comprensión de su esencia y su significado existencial. Entonces, él en este libro dice: el sexo, el goce corporal, constituye una infinita experiencia, como un conocimiento del universo, de su plenitud y magnificencia. Esta experiencia es incomprendida por la gran mayoría, que no hace sino tomarla a la ligera, sin tomar en cuenta por ello de que la gran importancia que tiene para la realización humana. En la sexualidad, es decir, en la integralidad del sexo, se reúne el porvenir, el presente y el pasado del hombre, entendido como una realización cultural a lo largo de las generaciones, y no solo como mero acto de procreación y reproducción. En un solo pensamiento creador reviven 1000 noches de amor que lo engrandecen y lo subliman. Esto escribe Reinel María Rilke, rescatando lo importante y lo valioso que es la sexualidad. Muy bonito. Eso está en Cartas a un joven poeta. Cartas a un joven poeta también lo recomendamos a los oyentes para que lean. Es un libro corto, pero muy interesante, y se llama Cartas a un joven poeta, de Reinel María Rilke. Buenísimo. Bueno, Raúl, llegando entonces ya al final de este episodio tan interesante. Conclusión: yo creo que, como empezábamos el episodio, somos producto de una relación sexual, y esto está involucrado en todo lo que tiene que ver con la vida. Si no me creen, recurran a la Biblia y van a encontrarse relatos muy eróticos referentes pues al tema, lo que estamos hablando, ¿cierto? La sexualidad es una energía fuerte, potente y creadora. Probablemente se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero los invitamos a que indaguen un poquito. Les recordamos entonces que somos Café Coloquio, que nos compartan, no olviden darle dedito arriba, y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Raúl. Hasta pronto, Mauro y oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube, y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.